¿De quién? ¡De Paola y Lisa! ¿Te gusta? Españoles. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Ustedes saben que ahora que me he metido tan de lleno en este mundo del emprendimiento, me he topado con que las barreras que tenemos no siempre son de aprender la tecnología o la habilidad. La mayoría de esas barreras más bien están en nuestra autoestima, en nuestro perfeccionismo, en ponernos allá afuera, en decir, esta es mi idea y se las quiero compartir. Entonces, eso es algo en lo que me gusta mucho trabajar, tanto internamente como en las entrevistadas que traemos al podcast. Y el día de hoy, para hablar de este tema del síndrome del impostor, invité a Luisa Torres. Luisa es psicóloga magíster en neurociencia aplicada y en psicología positiva. Es también fundadora de Happy Hair, que es un espacio de entrenamiento y consultoría orientada a generar entrenamientos neuroemocionales basados en ciencia para empoderar a las mujeres por medio del desarrollo de habilidades psicoemocionales. Luisa tiene más de 15 años de experiencia liderando proyectos para el bienestar y el empoderamiento de las mujeres en más de 10 países, incluyendo Kenia, Inglaterra, Colombia, Paraguay y Estados Unidos. Se desempeña también como conferencista, docente, consultora y coach. Y su pasión es ayudar a las mujeres a desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar su potencial y mejorar sus niveles de felicidad. Me encantó hablar con Luisa. Y es que no solamente es alguien que sabe muchísimo de su tema, sino que lo sabe explicar de una forma en la que se vuelve muy sencillo comprenderlo. Espero que te guste este podcast y no dejes de compartirlo, sácale un screenshot, súbelo a stories, taguea a Luisa, a Negocios Entre Pañales, a mí y cuéntanos, abramos la conversación alrededor de este síndrome del impostor porque vas a ver que es muy sencillo que empieces a tomar acciones hoy mismo para que no te detenga. Luisa, bienvenida a Negocios Entre Pañales. Me encanta tenerte el día de hoy por aquí. Gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Paola. Realmente para mí es un honor porque te he escuchado ya hace un tiempo. Me encanta este podcast, entonces en realidad el honor es mío. Muchas gracias. Luisa, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo fue que llegaste a la psicología positiva? ¿Cómo fue que te empezaste a interesar por todos estos aspectos de cómo nos sentimos y cómo superarnos? Bueno, yo estudié psicología, yo salí del colegio muy joven y no sé, siempre como que me interesaba ese tema, es como cómo funciona, ¿no? El ser humano. Empecé a estudiar psicología, después terminé, me fui a Australia a estudiar inglés y ahí me encontré con un libro de psicología positiva y yo no sabía qué era eso. Entonces me puse a averiguar y bueno, encontré toda una área de psicología que es la que se encarga de estudiar como los recursos positivos, por llamarlo así, de las personas. Entonces no es como tal el pensamiento positivo, sino más bien en psicología tradicional. Para darte un ejemplo, a veces se enfoca mucho en arreglar lo que está mal. Entonces, si llega alguien con depresión, voy a arreglar la depresión. Desde la psicología positiva se trabaja eso, no se deja de lado, pero también se tienen en cuenta como qué factores están funcionando contigo que podemos usar para subirlos, mejorarlos y de esa manera bajamos, por decirte, la depresión. Entonces ahí me enamoré de eso, hice la maestría en psicología positiva y mi otra área así apasionada es el cerebro. Siempre me ha gustado desde la universidad, siempre me gustó mucho. El cerebro me parece un órgano así como mágico, increíble. Y entonces ahí hice mi segunda maestría de neurociencia, que es esa investigación clínica cerebral que yo pienso nos ayuda a entender muchas cosas también, porque no solo somos pensamiento, también somos seres biológicos. Y a raíz de eso, pues esas es como mis áreas de especialización. También la parte de género, empecé a trabajar con las mujeres sobre todo porque, y eso sí se fue dando, a medida que me iba dando cuenta en los trabajos, en todo, siempre veía un patrón en donde nosotras tendemos como a dudar más de nosotras,
en donde tenemos creencias un poquito más distorsionadas que afectan nuestro bienestar y yo dije, no, yo tengo que hacer algo con esto y me dediqué más a trabajar con mujeres. Trabajo con hombres también, pero sí trabajo muchísimo más enfocada en mujeres. Qué interesante esta parte. Y cuéntame, ¿por qué las mujeres tenemos más esas inseguridades? ¿Es, digamos, por fábrica? O sea, de fábrica, sí, emocionalmente no tenemos las mismas capacidades o más bien hemos sido socialmente, pues, adaptadas a sentirnos así. ¿Qué pasa? Mira, son las dos cosas. No podemos sacar la parte aprendida porque un cerebro sin aprendizaje pues no funciona. El cerebro se va moldeando dependiendo de lo que aprendemos. Y a nivel social, a la mujer se le enseña desde muy pequeña a tenerle miedo a la mayoría de cosas. ¿Ves? Entonces, si vamos a salir a jugar, al niño generalmente, no es en todas las familias, pero generalmente se le impulsa a que vaya y juegue y se suba y se monte. A la niña es más, quédate acá, con cuidado, por favor. Ese tipo eso crea un miedo, entonces nos volvimos un poquito más miedosas. Ese es el factor social, más factores de la parte del cuerpo, a las niñas se le presta mucha atención al cuerpo, a los niños no tanto, bueno, es un montón de factores sociales, pero hay otros factores biológicos y eso a mí me parece fascinante del cerebro femenino específicamente, porque se piensa que nosotras somos como más emocionales o que no podemos controlar la emoción tanto como un hombre y lo que se ve es que es lo contrario, nosotras controlamos mejor emoción. Lo que pasa es que hay una parte en el cerebro, es una parte muy pequeñita, bueno, tenemos dos, una en cada hemisferio, que se llama la amígdala. La parte izquierda sobre todo, la de la mujer, es más activa cuando nos enfrentamos a eventos emocionales. Entonces, cuando estamos recordando, por ejemplo, algo que nos pasó, el cerebro de nosotros tiene más como interconexión, entonces se activa más en diferentes partes, eso hace que nosotras nos acordemos del evento a mayor detalle que el hombre. El hombre se acuerda como el rasgo, sí, eso pasó, como lo general. La mujer se acuerda hasta lo que tenía puesto y el esmalte de uñas que llevaba. Eso es porque tenemos más interconexión. Entonces, al recordar eso con tanto detalle, pues es como si lo volvieras a vivir. Por supuesto, afecta más porque es como que lo estamos viviendo una y otra y otra y otra vez. Entonces, me parece una cosa fascinante, pero no es que seamos más emocionales o que regulemos menos la emoción, sino que tenemos mejor memoria. Wow. Y pensando un poco en los cavernícolas, yo amo el cavernicolismo, hace un poco también de sentido, ¿no? Porque si la mujer tenía la amígdala más activa, de pronto era también quien estaba más, de alguna forma, receptiva al estrés o al cortisol, a estar pendiente si venía un tigre o acordarse que debajo de las piedras estaban los alacranes, no sé, me imagino que de pronto eso algo tiene que ver. Claro que sí, además que también cuidando a los hijos, ¿no? El cerebro de una mujer embarazada, que eso me parece también increíble. Ustedes, las mamás, tienen un cerebro más avanzado que el resto de nosotros, porque el cerebro mientras en el embarazo se puede ver cómo empieza a cambiar, a crear nuevas conexiones y se vuelve literalmente más avanzado en leer factores como los rasgos, la conducta no verbal. Por eso es que ustedes cuando ven al bebé ya más o menos saben qué es lo que pasa. El mismo cerebro se adaptó de tal forma que en realidad se vuelve mucho más avanzado que el de nosotros. Sí, es una cosa increíble. Y eso solo pasa en las mujeres durante el embarazo. Yo había leído de eso y había leído toda esta transformación que de hecho han ido viendo cómo la materia gris y todo el cerebro van cambiando. Sin embargo, lo que se dice allá afuera es lo contrario, ¿no? El mommy brain, ay, me volví tonta, ya no me acuerdo de nada. Y más bien lo que yo veo que pasa es, a ver, tu cerebro se está reestructurando porque de la noche a la mañana tienes 10,000 pendientes más de los cuales acordarte.
La mujer tiene una capacidad increíble para tener esa sobreestimulación como de diferentes factores y estar pensando en 10.000 cosas y llevarlas a cabo todas mientras está pendiente de sus hijos, mientras ya casi que hasta con el mismo sonido de cuando los niños están llorando ya identifican, porque todo eso el cerebro durante el embarazo no es que se vuelva como menos capaz de memoria, no, lo que pasa es que está cambiando tanto para volverse más avanzado, que por supuesto, pues es un órgano que tiene sus limitaciones. Si, por ejemplo, no has dormido bien, estás deshidratada, el cerebro está cansado, está haciendo muchos cambios y son unos cambios increíbles precisamente para que la mamá esté más preparada a enfrentarse a todos esos nuevos estímulos que vienen con la maternidad, ¿no? Me encanta. Entonces, Y creo que impresionante. también hay que ayudarle, ¿no? A nuestro cerebro. Yo pienso en mi primera maternidad y todo era un pendiente que seguramente estimulaba mi amígdala, desde el color del cuarto, el tipo de ropa que le iba a poner, o sea, cosas que hoy viendo hacia atrás, digo, wow, me pasé mucho tiempo decidiendo cómo iba a ser la visita de toda nuestra familia que iba a venir y no tanto en lo importante, mientras que esta tercera vez ya enfoqué mi atención en el bebé, en cómo me iba a sentir yo, en cómo iba a recargarme, en cómo iba, o sea, al final sí estaba estimulada mi amígdala ambas veces, pero una vez fue como con todas estas presiones externas, tal vez, de sentir que iba a ser una buena mamá, y esta última vez ya conociéndome y diciendo esto es lo que realmente es importante, que ahí es en donde entramos a cómo nuestra amígdala entonces se ve afectada por todo este tema social. Sí, completamente, porque nosotros empezamos a crear asociaciones, ¿ves? Eso es lo que el cerebro guarda. Entonces, tanto la amígdala como el hipocampo, otra partecita ahí, son los que guardan como, esto me pasó cuando era pequeña, esto me dolió, no lo quiero volver a repetir. Claro. Y ahí es donde empezamos a crear pues todos los miedos, las inseguridades, es esa protección del cerebro a no volver a repetir un dolor, porque pues obviamente no se siente bien, no lo va a querer repetir. Y eso sí lo aprendemos, todos esos miedos sí son aprendidos, por eso algunas personas se ponen nerviosas con algo específico, mientras que las otras no tanto. Por ejemplo, hablar en público. Hay unas personas que son tranquilas para hablar en público, pero hay otras que completamente entran en pánico. Eso tiene que ver con todas las cosas sociales y de crianza. Pero que todos tenemos Muchas miedos, veces, absolutamente todos. claro, y como mujeres a veces es mucho más frecuente escuchar a nuestra tía o a nuestra abuela diciendo, ay, no, qué pena, ay, no, es que yo no estoy arreglada, ay, es que cómo voy a Ujú. hablar, ay, es que, y en cambio los hombres es, ¿no? ¿Cómo voy a decir que yo no me atrevo, si yo soy valiente, si yo sé, si yo, y de alguna forma eso te lo van metiendo desde chiquito. Correcto, correcto. Es tal cual. A los hombres se tiende como a empujar, a mostrar que saben todo, que pueden todo. A pesar de que ellos también sufren, porque imagínate la presión de siempre, como aparentar que siempre saben todo, siempre pueden todo, pues es presión. Y está también muy Solitario, ¿no? basado en Porque no miedos, pueden hablar claro. de sus miedos. No, no. Y si se muestran un poquito como, uy, no, no sé esto, no puedo eso, entonces son débiles, son incapaces, claro, o sea, son otras respuestas, pero al final es ese mismo miedo, son otras asociaciones. Entonces, pero a las mujeres tenemos mucho más factor también por la parte física. Esa sí es como de los factores más grandes que diferencia al hombre de la mujer, el cuerpo. Por eso tú decías el ejemplo que me pareció perfecto de es que no estoy arreglada. Un hombre no piensa tanto eso, ¿ves? Porque el valor del hombre no está en cómo se ve. En cambio, en el de la mujer, sí se le presta mucho valor a, si tú te ves bien, tú vales más. Si tú no te ves bien, tú vales menos. Esas asociaciones desde pequeñitas son las que hacen que, por ejemplo, esos factores de cómo nos vemos, de si estamos arregladas, de si no estamos, de flacas, gordas, altas, bajitas, y le prestamos mucha atención a eso, pues porque desde pequeñas se nos creó esa asociación de valgo tanto dependiendo de cómo me veo. Y qué difícil es luchar contra eso, ¿no? A mí me pasa con Martina y Nico.
que en las mañanas ahí me paso peinando a Martina y a Nico apenas y le pongo 3 dedos en el pelo, medio se lo arreglo. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo batallo con esto de mi cabeza de por qué a ella la peino y siento que se tiene que ver toda presentable y él con 3 dedos en el pelo ya está y lo quiero cambiar y al día siguiente ahí voy y le pongo a ella un moño. Entonces es muy difícil deshacernos de eso. Es muy difícil y yo creo que hasta cierto punto está bien, es sano, porque de todas maneras si tú ves, por ejemplo, que tú hablas de los cavernícolas, yo a mí me gusta también hablar de los anteriores, de los micos, ellos también, las hembras, ellas también hacen conductas como de arreglarse y no los machos. Entonces, hay cierto factor biológico porque mira que para la reproducción el hombre es muy visual, entonces lo que ve, si ella le atrae, pues entonces hay una reproducción y eso es lo que mantiene la especie, ¿sí? Claro. Y si a la mujer le atrae. Eso yéndonos así como lo más básico del mundo. Entonces, digamos, no estoy muy de acuerdo en tampoco como ninguna conducta de belleza y absolutamente nada. No, porque también para nosotras es importante para nuestra autoestima también sentirnos bien. No tanto ir con el estereotipo de la sociedad. Ahí sí está la diferencia. En donde, entonces el estereotipo dice que debo ser flaca, tengo que ponerme senos, tengo que esto, entonces eso, ahí es donde se crea una autoestima, ahí sí nos afecta la autoestima, pero si tú sencillamente te reglas y te pones atractivo para ti, lo que para ti es atractivo, y te sientes bien, eso me parece sano, Claro. me parece bien, claro. Y Luisa, entrando un poquito más a este tema de las inseguridades, algo que yo veo con mucha frecuencia con todas las emprendedoras que hablo, las que entran a la comunidad, las que entrevisto, es este factor de que por más experiencia que tengamos, te puedo hablar tal vez de una diseñadora que ha llevado varias marcas, que ha trabajado, que ha liderado proyectos gigantes, y a la hora en la que le toca enfrentarse a un cliente nuevo o a lanzar un curso o a dar una conferencia, siente que tal vez ella no sabe lo suficiente o que no tiene las tablas para hablar de esa cosa en particular, ¿no? Y es esto que constantemente tenemos las mujeres enfrente, que es el síndrome del impostor. Háblanos un poquito más de eso porque me parece fascinante el que se le ponga un nombre y por lo menos ya con un nombre decimos, ay, eso es lo que siento y así es como lo trabajo. Claro, nos ayuda como a entender mejor el problema para poder solucionarlo, ¿no? Eso sí, totalmente de acuerdo contigo. El síndrome del impostor es una cosa muy curiosa porque no, todavía digamos, no está como diagnosticado como tú diagnosticas ansiedad o depresión, algo así, no, pero sí existe. Y es como este factor en donde no logramos internalizar nuestros propios éxitos. Entonces hay dos tipos de personas. La persona que tiene un éxito y dice, súper, lo logré, valió la pena el esfuerzo, seguimos adelante. Y la otra persona, que es la del síndrome del impostor, que es, pasó esto, fue como de buenas, o bueno, un poco de suerte, o esto solo me pasó ahorita, más adelante se van a dar cuenta que yo, pues en realidad no soy capaz. Entonces, es más esa capacidad de internalizar los éxitos y los logros que tenemos. Eso también ocurre por protección. Si tú te proteges, ok, esto fue por suerte y yo no pienso que es que yo soy lo suficientemente buena, sino que fue por factores externos, la próxima vez que pase algo malo, yo voy a decir, ¿sí ve? Entonces es que sí, soy yo, eso era pura suerte y hace que como ese miedo al fracaso, porque es un miedo muy grande, el fracasar, duele mucho para el cerebro, es muy doloroso fracasar, entonces es como si nos estuviera preparando, como una manera del cerebro para prepararnos ante el fracaso, lo cual, por supuesto, nos afecta en las decisiones que tomamos, porque pues entonces, si tenemos que enfrentarnos a un cliente, tal vez hasta evitamos enfrentar a un cliente, ¿ves? Ese es como como el juego que hace
qué hace el cerebro con esto. Y además, o sea, si estamos anticipando ese fracaso, entonces es sufrirlo varias veces, ¿no? Es la ansiedad de algo que ni siquiera ha ocurrido, pero que en tu cabeza ya está pasando y pasa 10 veces y 10 veces te dolió. Porque para el cerebro, sí es total, para el cerebro es preferible hacer eso, lo siente como me estoy preparando para, porque si no lo hace es yo no esperaba esto y las cosas que yo no espero me duelen más. ¿Es como crea esa asociación? Seguramente por algo que también aprendimos, que tal vez desde de pequeños estábamos, no sé, algo tan simple como hicimos un dibujo espectacular, estábamos ilusionados y llegamos y se los mostramos a nuestros papás y la respuesta fue, sí, está, está bien, pero puedes hacer mejor. Eso, esa ilusión que tú tenías, más la respuesta de tus papás, te causa un dolor gigantesco. Entonces, para el cerebro dice, oh, yo estaba esperando otra respuesta, esto, yo no estaba preparada para esto, mejor para próximas oportunidades, me preparo para no volver a sentir este dolor. Wow. ¿Y cómo vemos que eso se manifiesta en nuestra vida diaria? O sea, cuando tú te topas con alguien que está lidiando con un síndrome del impostor fuerte, que tal vez no lo ha detectado, ¿qué pensamientos puede estar teniendo? Nos hablas ahorita de ese de dudar, pensar que fue por suerte, ¿qué más? Ujú. Mira, piensa en algo como uno de la suerte, otro es no soy lo suficientemente inteligente o buena o capaz. Eh, el síndrome del impostor está muy relacionado con el perfeccionismo, están supremamente juntos. Entonces, esa idea de todo tiene que quedar perfecto es muy común en las personas que sufren del síndrome del impostor. O prefiero hacer yo todo porque yo no siento que el resto de las personas sean capaces, entonces yo me cargo todo. Eso es también síndrome del impostor, porque es lo mismo muy relacionado con el perfeccionismo. Eh, no puedo tomar ese trabajo, por ejemplo, o no puedo tomar ese nuevo cliente porque estoy segura que no lo voy a hacer bien. El problema ocurre y se vuelve un poco grave cuando nosotros empezamos a dejar de hacer cosas o cambiamos nuestra conducta por el síndrome. O sea, como que el síndrome nos gana, ¿ves? Ahí es el problema, porque generalmente, inclusive lo han estudiado mucho, el síndrome del impostor no afecta en qué tanto desempeño tienes. Una persona con síndrome del impostor y sin síndrome del impostor se desempeña igual en el trabajo, hacen buen trabajo, ¿sí? No afecta tu calidad. El problema es cuando tú empiezas ya a evitar, por ejemplo, oportunidades, ya no aplicas a trabajos por ese susto. Ahí sí se vuelve un problema. Entonces, esos tipos de pensamientos son muy comunes. No tengo la calificación para eso. Hay mucha gente con mayor experiencia y yo qué hago acá. Ese impostor es esa idea de la gente se va a dar cuenta que yo no soy capaz de y que yo estoy como mostrándome de una manera que no es. Claro. Sí. Muchas veces Por eso algo se que le yo llama. escucho es yo no estudié eso. Entonces, por ejemplo, conozco emprendedoras que cocinan divino y hacen los mejores pasteles o los mejores guisos y quieren emprender. La gente les sugiere que emprendan, que lancen un negocio y dicen, no, pero es que yo no estudié eso, yo no tengo las credenciales, nadie me va a Ujú. comprar, solamente le gusta a mi familia o tú porque me quieres, ¿no? Tú porque me quieres, pero allá afuera no. Sí, ese es otro factor que se ve mucho en la parte de emprendedurismo, porque tiene como una razón de ser, pero no al mismo tiempo. Es decir, cuando el síndrome del impostor está, la persona sí va a buscar autosabotearse. Es decir, todo mundo le puede decir que eso está rico y va a encontrar la manera de que no. No, porque es que no estudié, ¿sí? Pero hay otro tipo que es esa inseguridad, a veces puede ser positiva y no es del síndrome del impostor, sino ya más como la inseguridad en donde yo no tengo las credenciales, pero yo empiezo y voy a empezar a estudiar porque pues quiero tener las credenciales, que también he visto, hay algunos clientes así que empiezan como, no puedo, y después, espere, bueno, ok, quiero tener las credenciales, pero déjame entonces voy empezando
y al mismo tiempo estudio. Eso me parece fascinante, Claro. porque quieren mejorar, quieren como, perfecto, listo, vamos para adelante. Si no tengo los estudios, los busco. Pero, y me parece también, ¿sabes qué? Me parece también bueno en el sentido de que respetan las personas que sí tienen los estudios, ¿sí me entiendes? Hay mujeres que, por ejemplo, y esas algunas clientes me buscan por lo contrario, me dicen, yo llevo estudiando toda la vida, llevo haciendo PhD y tienen, mejor dicho, más estudios que nada, y contratan una persona que no tiene tantos estudios, pero tiene más seguidores, por decirte, en Instagram. Entonces Tienes eso toda la causa razón. también un daño, claro. En el mundo de Eso la causa un nutrición lo daño. vemos mucho, ¿no? Justo hay una emprendedora dentro de la comunidad que tiene todas las credenciales, todos los estudios de nutrición, y me dice, pero es que el libro de recetas se lo están comprando a la blogger que Ujú. nada más toma fotos bonitas y pues yo no sé tomar fotos, entonces no puedo hacer mi negocio y estamos trabajando ahí también mucho con ella. Claro, claro, porque eso también, mira, eso también es injusto. Hasta al cerebro no le gusta mucho la injusticia. Entonces, creo que es como ese balance. No, el problema no es tanto, y esto sí es con cualquier problema, no solo con el síndrome del impostor, con cualquier cosa, no es la sensación ni los pensamientos. Ese no es el problema. El problema es cómo esos pensamientos afectan nuestra conducta. El problema es la conducta, lo que nosotros hacemos. Porque yo puedo tener el síndrome del impostor, pero si yo voy y me enfrento a esos miedos y busco el cliente y de todas maneras aplico el trabajo y de todas maneras hago, sí, es incómodo el pensamiento y se siente muy, muy feo en el cuerpo, sentirte como incapaz, pero no te está afectando la conducta. ¿Ves? Entonces tú sigues como adelante y entre más se hace eso, pues el cerebro más se acostumbra, más hasta que llega un punto en el que ya no sufres de ese síndrome. Claro. Pero cuando sí afecta la conducta, ahí es cuando tenemos que como que, ok, estamos conscientes de que sufrimos de esto ahora, ¿qué hacemos? Y además me encanta que lo digas porque a veces lo que queremos es ya no tener esos pensamientos y decimos, no, es que los sigo teniendo el síndrome del impostor, pero viendo acá la solución es que no te detenga. Entonces, aunque pienses eso, aunque creas eso, tú igual dale para adelante y eventualmente solito se te va a ir quitando, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, lo que pasa es que, mira, hay varias maneras de trabajar cualquier cosa en el cerebro. Y una de esas estrategias es cambiar los pensamientos. Esa funciona, pero toma muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. O sea, es como estar trabajando, porque nosotros tenemos muchos pensamientos al día, entonces es estar casi que monitoreando esos pensamientos y cambiándolos, lo cual está muy bien, pero toma mucho más tiempo de ver los resultados. Cuando tú haces conducta, cuando tú, listo, tienes esos pensamientos, casi que ignoras, entre comillas, porque obviamente no se puede ignorar porque se siente horrible, pero tú haces de todas maneras, el cerebro se acostumbra a que tú estás en movimiento. Entonces, saca un montón de químicos que hacen que como que refuerzan esa conducta. El cerebro empieza naturalmente a decir, ah, yo lo hice, se siente bien, a pesar de que siento al mismo tiempo esta incomodidad, siento bien porque lo hice, me siento bien porque lo hice, y con el tiempo, casi que el cerebro se vuelve un poco, entre comillas también, adicto a seguir intentando, seguir intentando, seguir intentando. Y ahí eso es lo que puede que los pensamientos estén, pero ya no te bloquean la conducta porque tú ya entrenaste al cerebro es a actuar, no a pensar. Entonces es mucho más rápido, muchísimo más rápido que Qué cambiar pensamiento. Qué maravilla, porque cambiar pensamiento, ¿qué sería? Como con afirmaciones, tal vez, con decir todos los días, yo sé, yo puedo, yo lo voy a lograr. Las afirmaciones funcionan en algunas personas, como esas afirmaciones que tú me dices, yo puedo, yo estoy capaz, pero para muchas, sobre todo si sufrimos de baja autoestima, no funcionan las afirmaciones, porque chocan con tus creencias. Entonces, si tú dices algo como, no, yo soy súper exitosa y pues no te consideras exitosa, la respuesta del mismo cerebro va a ser como, bueno, no me venga aquí a decir mentiras porque pues no. Y entonces le estás dando más poder al sentirte no exitosa. Por eso
las estrategias que más se utilizan es como cambiar los pensamientos por cosas que tú puedas creer que son verdad. Entonces, por ejemplo, ay, cometí este error en el trabajo, hice este proyecto mal, Dios mío, se van a dar cuenta que yo no sirvo para nada, que yo no soy buena para esto. Continúa el pensamiento. Como, bueno, pues igual, perfecto no es nadie, y si me contrataron para esto es porque algo debo tener. Eso el cerebro sí te lo cree, ¿ves? Claro. Entonces, poco a poco te apoya a cambiar ese tipo de pensamientos. Pero lo que te digo Un es poquito de muchísimo más compasión, demorado. ¿no? Sí. Decirte lo mismo, pero con un poquito de compasión, que hace poco veía justamente un reel de cómo te hablarías si fueras una amiga. Y entonces, no sé, si haces cualquier cosa mala, tú te das durísimo y mira, yo siempre lo hago mal y nunca me sale bien. En cambio, si fuera tu amiga te lo dice más bonito, con más compasión. Ujú. Y mira que uno de los factores que más influyen en el síndrome del impostor, sobre todo el perfeccionismo, es el ponernos, el ser muy inflexibles. Una de las estrategias para mejorar en tanto el perfeccionismo como el síndrome del impostor es ser más flexibles. Es decir, si nosotros nos ponemos una meta de cualquier meta, voy a terminar este proyecto hoy y tiene que quedar una cosa espectacular así, 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 maravilloso. Si logras eso, súper, pero si no lo logras, también intentar, bueno, hice mi mayor esfuerzo y creo que está pues bien, o sea, ser un poquito más flexible con las cosas que nos ponemos, porque también veo mucho que nos ponemos, por ejemplo, en las agendas, en las listas que tenemos que hacer en el día, hacemos como una lista de 50,000 cosas y el cerebro no tiene la capacidad, no es ni siquiera como una cosa de personalidad ni nada de eso, es el cerebro naturalmente, no está diseñado para semejantes listas. Es el mismo cerebro, tú le muestras una lista así gigantesca de cosas que hacer, entra en pánico, como que es esto, porque no tiene, el cerebro gasta muchísima energía en el cuerpo, cualquier pensamiento gasta energía. Por eso el cerebro lo que hace es tratar de ahorrar esa energía, como, oh no, si estás cansada no te va a dejar y tú quieres empezar a ir al gimnasio, no te va a dejar porque estás, o sea, no te deja, no te empuja a hacerlo porque no, porque está exhausto, no porque seas No, perezosa. me encanta que Dime. lo hables porque no sé cómo me escriben y me dicen, es que estoy agotada y no me moví de la silla con mi bebé recién nacido, solamente estuve con él encima todo el día y No, estoy agotada. Y yo, pues claro, todos estos pensamientos, conductas nuevas que estás aprendiendo, lo que hablábamos hace rato de aprender a leer a tu bebé, a descifrar cuál es este sonidito que está haciendo, todo eso ocupa energía de tu cerebro que está a millón trabajando. es exactamente, y el cerebro no es una máquina ilimitada, el cerebro es una máquina limitada, se cansa, gasta mucha energía y si la gastamos, todas esas cosas pequeñas, el solo levantarnos temprano, decidir que vamos a desayunar, ay no, me toca mejor trabajar en vez de mirar social media, todos esos cambiecitos pequeñitos, ¿qué voy a cocinar hoy? Estoy con el bebé. No, las mamás con bebé recién nacido, pues ni se diga, o sea, ni siquiera pueden dormir bien, entonces no se puede pretender que el cerebro funcione de la misma forma, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que veo mucho también eso, en donde la culpa se la echan a ellas mismas, como es mi culpa porque yo soy una persona perezosa, porque yo soy una persona incapaz, cuando generalmente es simplemente el cerebro, un órgano como cualquier otro, pues no te aguanta ni a ninguna persona del mundo, ni a ninguna persona. Entonces es más aprender, por eso me encanta esa parte del cerebro, porque es más, cuando tú aprendes cómo el cerebro funciona, te empiezas a dar cuenta que muchas de las cosas que tú creías que eran por tu personalidad, no son. Sencillamente es que el cerebro no te va a dejar. O sea, no hay manera de que te deje, no puedes sacar la fuerza. Si tú quieres empezar algo nuevo, un hábito nuevo, y vienes cansada, no te va a dejar. Exactamente, Sencillamente así. claro. Me encanta. Y eso Sí. hay un concepto por ahí que se llama eat the frog first, ¿no? Cómete la rana primero. Ujú. Y, y a mí me ha ayudado mucho porque antes yo, por ejemplo, que soy medio nocturna,
quería hacer cosas importantes y las dejaba para las 8 de la noche que ya se habían dormido los niños. Y no las terminaba. O le daba 1000 vueltas, o lo trabajaba 80 veces, o justamente ese perfeccionismo de no quedó bien, lo tengo que volver a escribir, y era ineficiente. Ahora, un cambio que hice hace un par de meses es despertarme temprano y que eso que es lo más importante de mi día, que sea lo primero que hago en el día. Y entonces ya Ujú. lo hago con el cerebro un poquito más descansado y ya no tengo tantas barreras, ya no soy tan perfeccionista, ya no me entran tantas inseguridades, pero ahora con lo que dices, también entiendo que es porque mi cerebro está con más energía que cuando está ya a punto de dormirse. Claro, el cerebro haz de cuenta que es como una batería de un celular que se carga mientras dormimos. Por eso el sueño es una cosa, el sueño es fundamental. Entonces se carga mientras dormimos, nos levantamos y por eso generalmente tenemos un poquito más de energía. Sin embargo, también, y me gusta también nombrarlo, porque he tenido clientes que me dicen, ay, pero es que yo no soy productiva por la mañana, yo no me levanto temprano, me acuesto tarde y yo me siento mal porque entonces estoy perezosa, otra vez, ¿no? Soy perezosa, las personas exitosas sí se levantan a las 5 de la mañana y en realidad el cerebro funciona diferente para cada persona. Igual el ciclo circadiano, hay personas que son más diurnas y hay personas que son más nocturnas. Son por cómo crecieron, factores genéticos, una cantidad de cosas, lo cual también si nos están escuchando una persona que es, por ejemplo, más activa de noche, no es como que está mal o que es que perezosa por las mañanas, no, es que tu cuerpo está más acostumbrado a tener como un ciclo distinto y se activa más de noche, lo cual está perfectamente bien. Entonces, pero sí generalmente el cerebro se carga de noche, de día está como más prendido generalmente para algunas personas y durante el día se va descargando a medida que cualquier cosa, cualquier decisión que tomemos, cualquier cosa que requiera, desde el mínimo esfuerzo hasta el máximo esfuerzo, todo va gastando la batería. Y si no sabemos cómo utilizar esa batería, pues muy probablemente ya a las 3 4 de la tarde estamos completamente drenadas, no podemos más y pues es peor. Y ahorita con lo que está pasando, que llevamos un poco encerradas, casi que ya más de un año, Con eso el doble también, de trabajo y el doble de las emociones, sí, entonces más duro todavía. más duro todavía. Entonces, peor, mejor no exigirnos lo que nos exigíamos antes de la pandemia. Eso también está relacionado con la autocompasión y el Claro. ser más flexibles, el, ok, intento, pero pues tampoco puedo porque igual mi cerebro no está rindiendo igual que hace un año. Qué maravilla Ya saber lleva eso, porque cuando ya vemos a la parte técnica, ya no decimos, como decías tú hace rato, ¿no? Soy yo, no lo logro, es mi problema, sino que podemos entender que hay una fuerza mayor que es la responsable de todo eso. el cerebro siempre gana. O sea, a mí me encanta siempre decirlo. El cerebro está para ganar, eh, siempre gana. Que podemos encontrar estrategias para mejorar ciertas cosas, sí. Pero hacer que, por ejemplo, el hecho de estar encerradas en la casa y todo el tiempo, es muy difícil dividir los horarios en que si antes íbamos a oficinas, ahorita todo está como junto, entonces es todo el tiempo como que trabajando, uno no tiene los horarios claros, todo eso, las pantallas, todo ese tipo de cosas cansan el cerebro, entonces no podemos me gusta hacer mucho énfasis de tu productividad depende de muchos factores, y generalmente no tiene nada que ver con factores de personalidad, o sea, que tú seas perezosa, es que naciste, no, es generalmente factores externos y que estamos como usando mucha energía en ciertas cosas que tal vez podríamos usar menos energía y nos enseña también esa flexibilidad que es fundamental para también superar el síndrome del impostor. Ay, Luisa, qué maravilla. De verdad que he aprendido tanto de ti y lo hago también con tu cuenta. Tienen que seguirla. Está en Instagram como Happy Her, pero Happy con I latina. Vamos a dejar aquí en la descripción del episodio el link en donde está ahí en Instagram. Tiene además su cuenta en inglés y en español, lo cual es buenísimo para
poder entender todo, si prefieren español, poder compartirlo a otras amigas que hablen otros idiomas. Así que no dejen de estar en contacto con ella, de aprender cómo funciona nuestro cerebro, en particular el cerebro de la mujer, porque Ujú, muchos de los estudios y de lo que conocemos a veces está basado en hombres, y el conocer ujú. más sobre nosotras, pues nos hace tener más herramientas para ser más compasivas con nosotras mismas, para saber pues cómo es el teje-maneje del día a día. Así que bueno, Luisa, agradecidísima contigo, en verdad, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Paola, realmente un placer estar acá. Y nada, sí, pueden visitar mi cuenta. En cada post, cuando deslizan, ahí está el de español. Cada post tiene español e inglés, entonces sí. Y trato de explicar estos temas del cerebro porque nos ayuda a entender y ser un poquito, me parece que nos ayuda a ser un poquito más compasivas, como, ok, es el cerebro, no es una cosa mía. Entonces, no, muchísimas gracias a ti, Paola. Realmente un placer. Te mando un abrazo muy grande y bueno, a todas nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Negocios entre Pañales.